Lance, La discípula oscura, 2. Ámbar y hierro. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El amo del calabozo. 2022. Libro I. La sala del sacrilegio. Capítulo 5. 1. Krell. La voz levantó ecos en los cavernosos corredores del Alcázar de las Tormentas, siguió retumbando incluso después de que los ecos se hubieron apagado y rebotó dentro del yelmo vacío del Caballero de la Muerte. Muéstrate. Krell reconoció la voz y se metió más hondo en el agujero. También allí, a gran profundidad bajo tierra, el agua de las constantes tormentas que azotaban la isla se abría camino a través de grietas y hendiduras. La lluvia corría en arroyuelos pared de piedra abajo. El agua se colaba en las botas vacías y a través de las espinilleras. Krell llamó severamente la voz. Sé que estás ahí abajo. No me hagas ir a buscarte. Sí, mi señor, farfulló Krell. Ya salgo. Chapoteando en el agua, el Caballero de la Muerte avanzó por el corto corredor que conducía a un acceso cerrado por una reja de hierro con goznes para que los esclavos pudieran abrirla cuando se les ordenaba bajar a limpiar. Krell subió pesadamente la peligrosa escalera tallada en la cara del acantilado. Escudriñando por las hendiduras del yelmo abiertas a la altura de los ojos, el Caballero de la Muerte atisbó la capa negra y el cuello de encaje blanco del Señor de la Muerte. No vio nada más, le faltó valor para mirar al dios a la cara. Se arrodilló con presteza. Mi señor Chemosh, entonó el acobardado caballero, sé que os he defraudado, confieso que he perdido la pieza de Kaz, pero no fue culpa mía. Había un kender y un bastón que se convirtió en un insecto gigante. Además, ¿cómo iba yo a saber que ese monje era un suicida? El Señor de la Muerte permaneció callado. Metafóricamente hablando, Krell empezó a sudar. Mi señor Chemosh, os compensaré. Estaré en deuda con vos para siempre. Haré todo lo que me ordenéis, suplicó. Cualquier cosa. No desatéis vuestra ira conmigo. Tienes suerte de que te necesite, miserable gusano. Chemosh suspiró. Ponte de pie. Estás chorreando agua en mis botas. Krell se incorporó trabajosamente. ¿Me salvaréis también de ella? Movió el pulgar hacia lo alto para referirse a la vengativa diosa. La furia de Zeboim iluminaba el cielo con relámpagos y su puño se descargaba en el suelo con la contundencia del trueno. Supongo que no me queda más remedio, dijo Chemosh con una voz que sonaba aletargada, como si estuviera demasiado cansado para darle importancia. Como he dicho antes, te necesito. Krell se sentía inquieto, no le gustaba el tono del dios. El Caballero de la Muerte se atrevió a echar una ojeada más directa y lo que vio lo sobresaltó. El Señor de los Muertos tenía peor aspecto que cualquiera de sus seguidores. Se diría que parecía vivo y víctima de un gran sufrimiento. Tenía el semblante demacrado, pálido, ojeroso, el cabello enmarañado y las ropas desaseadas. El encaje de los puños estaba desgarrado y manchado. Llevaba el cuello desabrochado y la camisa abierta hasta la mitad. Los ojos carecían de expresión, y la voz le sonaba hueca. Se movía con apatía, como si hasta levantar una mano le costara un gran esfuerzo. Aunque le hablaba a Krell, en realidad no parecía verlo ni que le interesara gran cosa. «Mi señor, ¿qué ocurre?», preguntó Krell. «No tenéis buen aspecto». «Soy un dios y siempre estoy bien», replicó en tono glacial. Desgraciadamente, a Krell solo se le ocurría que tenía que haber habido alguna clase de derrota aplastante en la guerra. «Decid quién es vuestro enemigo, mi señor, el que os hizo esto», pidió Krell, deseoso de complacer. «Lo encontraré y lo haré pedazos». «Mi enemigo es Nuitari», contestó Chemosh. «Nuitari», repitió el Caballero de la Muerte con inquietud, ya lamentaba su precipitada promesa. «El Señor de la Luna Oscura. Porque precisamente él». «Mina está muerta». «¿Qué ha muerto Mina?». Faltó poco para que a Krell se le escapara el comentario de ya era hora, pero recordó justo a tiempo que Chemosh se había mostrado curiosamente enamorado de la humana. «Lo lamento profundamente, mi señor», dijo en cambio, procurando dar un tono pesaroso a su voz. «¿Cómo ocurrió esta tragedia?».
Nuitari la mató, respondió Chemosh con timbre enconado. Pagará por ello. Tú se lo harás pagar. Krell estaba alarmado. Nuitari, el poderoso dios de la magia oscura, no era exactamente el enemigo que había tenido en mente. Lo haría, mi señor, pero estoy convencido de que querréis vengar personalmente su muerte. ¿Qué tal si yo busco venganza con Chislev o con Idukel? Sin duda estaban metidos en la maquinación. Chemosh movió un dedo, y Krell salió lanzado por el aire hacia atrás para acabar chocando contra el muro de piedra. Resbaló pared abajo y se quedó tendido en un revoltijo de piezas de armadura a los pies del Señor de la Muerte. Tú, gusano gemebundo, cobarde y rastrero, espetó fríamente Chemosh. Harás lo que yo te diga que hagas o te convertiré en la babosa sin arrestos que eres y te entregaré a la diosa del mar con un saludo cordial. ¿Qué tienes que decir al respecto? Krell masculló algo. No te he oído bien. Chemosh se agachó. Como siempre, mi señor, estoy a vuestro servicio para lo que gustéis mandar, respondió el caballero de la muerte, abatido. No esperaba menos de ti, dijo Chemosh. Y ahora, sígueme. No será a visitar a Nuitari, ¿verdad? Se acobardó Krell. A mi morada, zoquete. Necesito que hagas algo para mí antes que nada. Habiendo decidido interesarse más en el mundo de los vivos con miras al día en que gobernara ese mundo, el Señor de la Muerte había abandonado su oscuro palacio en el plano del abismo. Había buscado un lugar adecuado como su nueva morada y lo había encontrado en un castillo abandonado con vistas al mar sangriento, en la zona conocida como la Desolación. Cuando la dragona suprema Malice tomó posesión de esa parte de Ansalón, arrasó el campo, devastó labrantíos y granjas, aldeas, villas y ciudades. La región estuvo maldita mientras ella permaneció en el poder. No crecía nada, se secaron ríos y arroyos, los campos otrora fértiles se convirtieron en un desierto barrido por el viento, la hambruna y las enfermedades se propagaron. Ciudades como Flotsam perdieron gran parte de su población a medida que la gente huía de la maldición del dragón. El conjunto de la zona acabó conociéndose como la Desolación. Con la muerte de Malice a manos de Mina, los espantosos efectos de la magia maligna de la dragona sobre la Desolación experimentaron una reversión. Casi en el mismo instante de la muerte de Malice, los ríos empezaron a fluir y los lagos a llenarse. Pequeños brotes de vegetación asomaron en el suelo árido como si la vida hubiese permanecido allí todo aquel tiempo, a la espera de que se quitara el encantamiento que la tenía subyugada. Con el regreso de los dioses, el proceso se aceleró, de manera que algunas áreas ya habían vuelto casi a la normalidad. La gente retornaba y empezaba a reconstruir. Flotsam, situada a unos 250 kilómetros del castillo de Chemosh, no era exactamente el bullicioso y animado centro de comercio tanto legal como ilegal que había sido antaño, pero ya no era una ciudad fantasma. Piratas y marineros legales de todas las razas deambulaban por las calles de la famosa ciudad portuaria. Mercados y tiendas se reabrieron y Flotsam volvió a estar preparada para los negocios. Zonas más extensas de la Desolación seguían bajo el azote de la maldición. Sin embargo, nadie habría imaginado el porqué ni el cómo. Una druida consagrada a Chislev, diosa de la naturaleza, exploraba esas áreas cuando se topó con una de las escamas de Malice. La druida teorizó que la presencia de la escama podría tener algo que ver con que la maldición continuara. Quemó la escama en una ceremonia sagrada y se cuenta que Chislev, molesta por aquella alteración de la naturaleza, bendijo la ceremonia. La destrucción de la escama no cambió las cosas en nada, pero la historia se difundió y la teoría cobró consistencia, de forma que a esas zonas malditas se las conocía como escamaderos. Una de esas zonas de escamadero fue la que Chemosh reclamó como suya. El castillo se alzaba en un promontorio con vistas al mar sangriento, en la zona conocida como Costa Sombría. A Chemosh no le importaba en absoluto la continuidad de la maldición, no le interesaba el verdor ni las cosas que crecían, de modo que le daba igual que las colinas y los valles que había en torno al castillo fueran unos yermos pelados, extensiones desiertas de suelo ceniciento y roca calcinada. El castillo que había ocupado estaba en ruinas cuando lo encontró. La dragona había matado a sus habitantes y lo había incendiado y arrasado.
El dios había elegido esa ubicación porque solo los separaban unos 80 kilómetros de la Torre del Mar Sangriento. Su intención había sido usar el castillo como una base de operaciones y había planeado almacenar en él los artefactos sagrados que sacaría de los escombros de la torre. Había acariciado la idea de que pasaría el tiempo allí clasificando, catalogando y calculando el inmenso valor de esos artilugios sacros que databan de la época del príncipe de los sacerdotes de Istar. El castillo no serviría solo como depósito para los objetos sagrados, sino como fortaleza para guardarlos. Valiéndose de la roca extraída en el abismo por las almas perdidas, Chemosh reconstruyó el castillo, haciéndolo tan resistente que ni siquiera los propios dioses podrían asaltarlo. La roca abisal era más negra que el mármol negro y mucho más dura. Solo la mano de Chemosh podía darle forma en bloques, y estos eran tan pesados que solo él era capaz de colocarlos en su sitio. El castillo contaba con 4 torres de vigía, una en cada esquina. 2 murallas, una interior y otra exterior, lo rodeaban. El rasgo más excepcional de la construcción era que ninguna puerta rompía la lisa superficie de las murallas. No parecía haber entradas ni salidas. Los muertos que guardaban el castillo no precisaban puertas. Los espectros, fantasmas y espíritus sin sosiego que Chemosh había llevado para que defendieran su morada podían atravesar la roca abisal con la facilidad con la que un mortal se abría paso a través de una frondosa enramada. No obstante, Chemosh necesitaba un acceso para sus nuevos discípulos. Los predilectos estaban muertos, pero conservaban la forma corporal. Entraban por un portal mágico situado en un punto al norte de la muralla. El portal lo controlaba Chemosh, señor del castillo, y otra persona que era quien habría tenido que ser la señora del castillo, Mina. La intención de Chemosh había sido ofrecerle el castillo como regalo. Había elegido el nombre en honor a ella y como tributo a sus nuevos discípulos. Lo llamaba Castillo Predilecto, pero solo el fantasma de Mina había acudido a instalarse allí. Mina había muerto a manos de Nuitari, señor de la luna oscura, el mismo dios que había acabado con los ambiciosos designios de Chemosh. Nuitari había levantado en secreto las ruinas de la torre de la alta hechicería de Istar y se había apoderado del valioso tesoro de artefactos sagrados que habría instalado a Chemosh en el trono como dirigente del reino celestial y todos sus dioses. Nuitari había capturado a Mina, la había retenido como prisionera y, para demostrar su poder sobre el Señor de la Muerte, la había matado. Ahora Chemosh vivía solo en el castillo predilecto. El lugar le resultaba detestable porque era un recordatorio constante de la destrucción de sus planes y designios. A pesar de lo mucho que detestaba el castillo, descubrió que no podía abandonarlo porque Mina estaba allí. Su espíritu acudía a él allí. Rondaba cerca del lecho de ambos. Los ojos ambarinos lo contemplaban aunque no lo veían. Su mano se tendía hacia él, pero no lo hallaba. Su voz sonaba, pero no podía hablarle. Escuchaba para oír la voz de él, pero no lo oía cuando la llamaba. La visión de su forma fantasmagórica lo atormentaba, e incontables veces intentó alejarse de ella. Regresaba a su morada abandonada en el abismo, donde el espíritu de Mina no podía seguirlo. Si bien su recuerdo perduraba allí también, y esa remembranza le dejaba una sensación de dolor tan acerbo que se veía obligado a retornar al castillo predilecto para hallar solaz en la contemplación de su fantasma errabundo. Chemosh se vengaría de Nuitari, de eso no le cabía la menor duda. No obstante, sus planes eran imprecisos, todavía en formación. El Caballero de la Muerte por sí solo no podía desalojar de la torre al poderoso dios, aunque eso no se lo dijo Chemosh a Krell. Planeaba dejar que Krell estuviera en ascuas durante un tiempo, le debía unas cuantas horas de inquietud por haber perdido a Ariakan. Tampoco le dijo al Caballero de la Muerte que el resultado de su chapucería al final había sido para bien. Seboim era hermana de Nuitari, pero los hermanos no se profesaban el menor afecto. Ahora Chemosh había encontrado la forma de conseguir hacer de Seboim una poderosa aliada. El Señor de la Muerte, acompañado por un reacio Osric Krell, se abrió paso a través de la malla interior y la exterior del castillo y entró en la cámara principal, vacía salvo por un trono que se alzaba sobre un estrado situado en el centro.
En el estrado había espacio para 2 tronos, y cuando Chemosh había construido el castillo había habido 2 óleos. El mayor y más magnífico de ellos era el del dios, uno más pequeño y más delicado estaba destinado a Mina. Chemosh había reducido a trizas ese trono. Los restos se encontraban desperdigados por la cámara. Krell, que lo seguía con ruidosas zancadas, pisó algunos de esos desperdicios. Con la esperanza de recobrar el favor del dios, Krell empezó a hablar efusivamente de la arquitectura del castillo. Chemosh no hizo el menor caso de las lisonjas del Caballero de la Muerte. Tomó asiento en el trono y aguardó en tensión a que el fantasma de Mina acudiera ante él. La espera siempre era un tormento. En secreto, una parte de él esperaba que Mina no se materializara, que no la volviera a ver nunca más, porque entonces, quizá, la olvidaría. Pero si por alguna razón transcurría más tiempo de lo que era habitual y el fantasma no aparecía, entonces creía que se volvería loco. Entonces apareció y Chemosh soltó un suspiro que era mezcla de desesperación y de alivio. La forma de la mujer, fluctuante, delicada y pálida como si estuviese tejida con telarañas, se desplazó a través del salón hacia él. Vestía una especie de atavío holgado de seda negra que parecía agitarse al impulso de profundas corrientes subterráneas, porque se ondulaba suavemente alrededor de la fantasmagórica figura. Alzó una mano espectral al aproximarse a él y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la muerte sofocaba sus palabras. Krell llamó, cortante: Chemosh, ¿resides en el plano de los muertos, igual que ella? Habla con el espíritu de Mina en mi nombre. Pregúntale qué es lo que tan fervientemente desea decirme. Siempre ocurre lo mismo, masculló con nerviosismo mientras tironeaba del encaje de la boca manga. Se me aparece y parece que quiere decirme algo, pero no la oigo. A lo mejor tú puedes comunicarte con ella. Krell había odiado a Mina en vida, se había enfrentado a él sin temor la primera vez que se habían visto y jamás se lo había perdonado. Se alegraba de que estuviera muerta, y lo que menos deseaba era convertirse en intermediario entre ella y su amante. Mi señor se aventuró a señalar: vos regís el plano de la muerte y de la muerte en vida. Si vos no os podéis comunicar. Chemosh asestó una mirada envenenada al Caballero de la Muerte, el cual hizo una reverencia y masculló algo sobre sentirse muy satisfecho de hablar con Mina cuando tuviera a bien manifestarse. Está ahora aquí, Krell. Habla con ella. ¿A qué esperas? Pregúntale qué quiere. Krell miró a su alrededor y no vio nada, pero como no quería indisponerse con su señor, empezó a hablarle a una grieta de la pared. Mina dijo en tono sonoro y apesadumbrado: Lord Chemosh quiere saber. Ahí no, gritó Chemosh, exasperado, y señaló. Está aquí, junto a mí. Krell recorrió la cámara con la vista y después habló lo más diplomáticamente posible. Mi señor, el viaje desde el Alcázar de las Tormentas ha sido extenuante. Quizá deberíais acostaros. Chemosh se levantó bruscamente del trono y se dirigió, furioso, hacia el Caballero de la Muerte. No queda mucho de ti, Krell, pero lo que queda lo desgarraré en pedacitos infinitesimales que desperdigaré a los 4 vientos en el abismo. Os juro, mi señor, que no sé de qué habláis, gritó Krell al tiempo que retrocedía precipitadamente. Ordenasteis que hablara con Mina y estaría encantado de obedeceros, pero no veo a ninguna Mina a quien dirigirme. Chemosh se detuvo. ¿No la ves? Señaló donde el fantasma de la mujer flotaba. Si extiendo el brazo puedo tocarla. Así lo hizo, y alargó la mano hacia ella. Krell giró la cabeza en la dirección indicada y observó con toda atención. Oh, sí, ahora que la señaláis. No me mientas, Krell, gritó el dios a voz en cuello, prietos los puños. El Caballero de la Muerte reculó. Mi señor, lo lamento de veras, quiero verla, pero no la veo. Chemosh desvió la vista de Krell a la aparición. Entrecerró los ojos. De modo que no la ves. Qué extraño. Me pregunto. Entonces alzó la voz de forma que retumbó en el reino de los muertos. A mí, servidores, esclavos. A mí, venid. El salón se llenó de una multitud fantasmal forzada a acudir a la llamada de su señor. Espectros y fantasmas se reunieron en torno a Chemosh y esperaron sus órdenes envueltos en su habitual silencio. ¿Ves a estos seguidores míos, verdad, Krell? Chemosh hizo un gesto con el brazo.
Dejados atrás por el río de los espíritus en su curso hacia la eternidad, los muertos vivientes que habían caído presa de la persuasión embaucadora del Señor de la Muerte flotaban en el cenagal estancado de su propia maldad. Sí, mi señor, contestó Krell. Los veo. Eran criaturas inferiores y les lanzó una mirada despectiva. ¿Y no ves a Mina entre ellos? El caballero de la muerte titubeó, angustiado. Mi señor, desde que morí mi vista no es tan buena como solía. Krell, gritó Chemosh. Los hombros del caballero de la muerte se encorvaron. No, mi señor. Sé que no queréis oírlo, pero no está entre estos. El señor de la muerte estrechó a Krell entre sus brazos, con fuerza, tanta que estrujó la armadura y abolló el peto. Krell, me has salvado de perder la cordura. Los ojos del caballero de la muerte irradiaron estupefacción. Perdón, mi señor. Qué necio he sido, manifestó Chemosh. Pero ya se acabó. Pagará por esto. Juro por el Dios Supremo, que me expulsó del cielo, y por Caos, que me salvó, que Nuitari lo pagará. Soltó a Krell y mandó retirarse a los otros muertos vivientes con un gesto de impaciencia. Se quedó mirando fijamente la imagen de Mina que seguía flotando delante de él. Dame tu espada, Krell ordenó al tiempo que extendía la mano. El caballero de la muerte desenvainó la espada y se la tendió al dios. Haciéndola, Chemosh siguió mirando fijamente al fantasma de Mina unos instantes más y luego enarboló la espada y arremetió contra la imagen. La imagen ilusoria de Mina desapareció. Chemosh volvió sobre sus pasos mientras cavilaba en voz alta. Un espejismo extraordinario que me engañó incluso a mí, pero a ti no podía engañarte, mi querido hermano, mi gran amigo, Lord Krell. Me alegra haberos complacido, mi señor. Krell estaba confuso, agradecido, pero confuso. Pero no acabo de entenderos. Era una ilusión, Krell. El fantasma de Mina era una ilusión. Por eso no la veías, porque Mina no está en tu reino, el reino de la muerte. Mina está viva, Krell, viva y prisionera. La expresión del dios se tornó sombría. Nuitari me mintió. No la mató, como fingió haberlo hecho. La tiene prisionera en su torre, en el fondo del mar sangriento. ¿Mas por qué? ¿Qué motivo tiene? ¿Acaso la quiere para él? ¿Es que supuso que la olvidaría una vez que la creyera muerta? Ah, ahora entiendo su juego. Probablemente le ha dicho que la he abandonado, pero ella no le creería. Mina me ama, me seguirá siendo leal. He de reunirme con ella. Hizo una pausa. ¿Y si ha tenido éxito en seducirla? Después de todo es una simple mortal, continuó el dios, endurecido el tono de voz. Mina juró una vez amar y seguir a la reina Takisis, y luego le dio la espalda para venir conmigo. Tal vez Mina me haya sustituido por Nuitari, quizás ambos traman algo contra mí. Podría ir derecho hacia una trampa. Giró bruscamente sobre sus talones. Krell. Sí, mi señor. Desesperado, el caballero de la muerte trataba de seguir el hilo de los peregrinos pensamientos del dios. Dijiste que Seboim recuperó la pieza de Kas que contenía el alma de su hijo, ¿verdad? Preguntó Chemosh. No fue culpa mía, se apresuró a decir Krell. Había un Kender y un bicho gigante. Deja de gimotear. De hecho hiciste algo bien, para variar. Te voy a mandar un encargo. ¿Qué encargo, mi señor? Preguntó el caballero de la muerte con cautela. ¿Dónde voy? A llevar un recado a Seboim. Krell cayó de hinojos. Tanto da si acabáis conmigo ahora mismo, Lord Chemosh, y así terminamos de una vez. Vamos, vamos, Krell, dijo Chemosh en tono tranquilizador. De repente estaba de muy buen humor. La diosa del mar estará encantada de verte porque serás portador de excelentes noticias, siempre y cuando te permita vivir lo suficiente para que se las cuentes. Capítulo 6. 2. El enano y el semielfo estaban escudriñando en el gran cuenco de metal dragontino. Los dos reían entre dientes al ver a Chemosh con sus lamentos por su amante muerta y se mofaban del señor de la muerte haciendo burla de él como llevaban haciendo muchos días, cuando las cosas empezaron a ir terriblemente mal. «Está sobre nuestra pista», dijo el enano, alarmado. «No, no lo está», lo contradijo el semielfo, con sorna. «Te digo que lo ha adivinado», chilló el enano. «Fíjate en eso. Tiene una espada. Pon fin al conjuro, Kaele».
Deprisa. No corremos peligro, Basalto, pedazo de cobarde, replicó Kaele con una mueca retorcida en los labios. ¿Acaso crees que va a saltar a través de tiempo y espacio para cortarnos las orejas? ¿Y cómo estás tan seguro de que no puede hacerlo? Bramó el enano. Es un dios. Interrumpe el hechizo. Kaele echó un vistazo al semblante del dios lívido de ira, los ojos ardientes como los fuegos eternos del abismo, y decidió que su compañero mago podría tener razón. El semielfo puso las manos sobre el pesado cuenco de metal dragontino, plantó bien los pies y empujó el recipiente fuera del pedestal, de forma que el contenido se vertió en el suelo. Se derramó sangre en los pies descalzos de Kaele y salpicó la negra túnica del enano. El dios y su espada se desvanecieron. ¿Por qué poco? Basalto se enjugó la cara con una manga. Sigo pensando que no habría podido hacernos nada más, cuyó Kaele. Más vale no correr el riesgo. Kaele recordó la enorme espada que el dios había blandido y no tuvo más remedio que estar de acuerdo. Basalto y él se quedaron mirando en silencio y con aire sombrío el vacío recipiente de metal dragontino, así como el charco de sangre. Ambos pensaban en otro dios que se iba a enfadar, un dios que estaba mucho más cerca. No fue culpa nuestra, murmuró Kaele mientras se mordía las uñas. Eso tenemos que dejarlo bien claro. Solo era cuestión de tiempo que Chemosh descubriera el engaño, convino Basalto. Me sorprende que haya tardado tanto, añadió Kaele. Después de todo, es un dios. Asegúrate de señalar eso al señor cuando le cuentes lo que ha ocurrido. Cuando le cuente, dices, gruñó Basalto. Sí, por supuesto, deberías contárselo, afirmó fríamente el semielfo. Al fin y al cabo eres el celador de la torre, el responsable que tiene todo a su cargo. Yo solo soy tu subordinado, de modo que has de ser tú quien se lo cuente al señor. Soy el celador de la torre, sí. Y fue a ti a quien se encomendó la tarea de realizar el conjuro de ilusión. A mi entender, ha sido culpa tuya que Chemosh lo descubriera. Quizá cometiste un error. Kaele dejó de morderse las uñas. Los largos y esbeltos dedos se crisparon como garras. Tal vez si a ti no te hubiera entrado pánico y no me hubieses ordenado que pusiera fin al hechizo prematuramente. ¿Ponerle fin al hechizo? ¿De qué diablos habláis? La voz severa sonó a espaldas de los magos. Los dos túnicas negras intercambiaron una mirada alarmada y luego, acobardados, se volvieron hacia Nuitari, señor de la luna negra. Ambos hechiceros se inclinaron en una profunda reverencia. Los dos vestían la negra túnica, símbolo de su dedicación a Nuitari. Aparte de eso, no había más semejanza entre ellos. Kaele era alto y delgado, con cabello desgreñado y grasiento que rara vez se molestaba en lavar. Era medio humano y medio elfo, y profesaba un profundo odio hacia ambas razas. Basalto, el enano, era achaparrado y conservaba limpia la negra túnica y la barba arreglada. No le caía bien nadie de ninguna raza. Al enderezarse tras la reverencia, los dos trataron de aparentar tranquilidad, como si no fueran conscientes en absoluto de encontrarse de pie en un suelo de piedra empapado con sangre de dragón, con el cuenco de metal dragontino volcado y cabeceando a sus pies. El alto Kaele contempló desde arriba, con desprecio, a Basalto, que a su vez alzaba la vista hacia él y le asestaba una mirada fulminante por debajo de las tupidas y negras cejas. Díselo, articuló Kaele. Díselo tú, gruñó Basalto. Más vale que alguno lo haga y mejor cuanto antes, dijo con irritación Nuitari. Chemosh descubrió la ilusión, informó el enano, que trató de sostener la oscura e implacable mirada del dios, cosa harto difícil. Venía directamente hacia nosotros y blandía una espada enorme, añadió el semielfo en tono quejumbroso. Le dije a Basalto que el dios no podía hacernos daño alguno, pero al enano le entró el pánico e insistió en poner fin al conjuro. Pero no insistí en que volcaras el cuenco, barbotó Basalto. Eras tú el que chillaba como un wyvern herido. Y tú estabas tan asustado como yo. Nuitari hizo un ademán brusco con las manos. Señor, ¿vendrá Chemosh a buscarla?, preguntó en voz baja Basalto, acobardado. No hacía falta precisar a quién se refería. Quizá, respondió Nuitari. A menos que la sabiduría del Señor de la Muerte sea mayor que su obsesión. Kaele miró de reojo a Basalto, que se encogió de hombros.
La cara de luna llena del dios, con ojos de párpados cargados y boca carnosa, no denotaba la menor expresión. Los magos no sabían discernir si estaba disgustado o sorprendido o alarmado o simplemente aburrido de todo el proceso. Limpiad este desbarajuste, fue todo lo que Nuitari dijo antes de girar sobre sus talones y marcharse. Kyle y Basalto tuvieron que levantar entre los dos el pesado recipiente en forma de dragón serpentino, cuya cola enroscada conformaba el cuenco, de vuelta al pedestal. Una vez que el cuenco estuvo de nuevo en su sitio, bajaron la vista hacia el charco que se extendía por el suelo de losas de piedra. ¿Intentamos recuperar parte de la sangre?, preguntó Basalto. La sangre de dragón, sobre todo aquella que el reptil entregaba de buen grado, era un artículo extremadamente escaso y valioso. No, dijo Kaele, sacudiendo la cabeza. Ahora está contaminada. Además, la sangre pierde su capacidad para ejecutar conjuros después de 48 horas. Dudo que el señor tenga intención de llevar a cabo de nuevo este hechizo en mucho tiempo. Bien, entonces ve a traer trapos y un cubo y nos... Seré tu subordinado, Basalto, pero no soy tu perro faldero, replicó el semielfo, furioso. Yo no voy a traer nada. Consigue tú mismo tus trapos y tu cubo. Yo tengo que inspeccionar el cuenco por si ha sufrido algún daño. Basalto gruñó. El cuenco estaba hecho con metal dragontino, aunque lo hubiera tirado desde lo más alto de los señores de la muerte, habría caído en tierra sin sufrir una sola abolladura. Sin embargo, sabía por experiencia que podía pasarse la siguiente media hora enzarzado en una agria discusión con Kaele de la que nunca saldría victorioso, o podía ir a buscar los trapos y el cubo. El cuarto donde guardaban objetos tan mundanos estaba ubicado unos 3 niveles más arriba de donde se encontraban en ese momento, una larga caminata, escaleras arriba y escaleras abajo para sus cortas piernas. Basalto se planteó hacer desaparecer la sangre mediante la magia o conjurar unos trapos. No obstante, desechó tanto una cosa como la otra por miedo a que Nuitari se enterara. Nuitari había prohibido a sus magos utilizar la magia para tareas triviales. Sostenía que el hecho de que un hechicero usara la magia para fregar los platos de la comida era un insulto a los dioses. Se suponía que Basalto y Kaele tenían que hacerse la colada, conseguir su comida, una de las razones por las que habían desarrollado el artefacto con el que habían atrapado a Mina, cocinar y limpiar, todo ello sin la ayuda de hechizos. Otros magos que con el tiempo llegaran para instalarse en la torre tendrían que vivir con las mismas restricciones. Se les exigiría realizar todas esas tareas serviles mediante un esfuerzo físico, no mágico. Basalto salió a hacer el recado y regresó con los músculos de las pantorrillas doloridos y de muy mal humor. Al volver se encontró con Kaele entretenido en dibujar monigotes con el dedo gordo del pie en la sangre del dragón. Toma, dijo el enano al tiempo que le lanzaba un trapo. Ahora que has revisado el cuenco, puedes limpiarlo. Kaele lamentó no haber aprovechado la ausencia de Basalto para marcharse. El semielfo se había quedado perdiendo el tiempo en la cámara de ejecución de hechizos con la esperanza de que Nuitari regresara y se quedara impresionado al encontrarlo cuidando con tanto esmero el cuenco, que era uno de los artefactos favoritos del dios. Puesto que todavía existía la posibilidad de que Nuitari apareciera por allí, Kaele se puso a limpiar los restos de la sangre de dragón. Bien, pues ¿qué quiso decir el señor con lo de que la sabiduría de Chemosh fuera mayor que su obsesión?, inquirió Basalto. El enano estaba a 4 patas y restregaba enérgicamente la piedra manchada con un cepillo de cerdas. Está obsesionado con Mina, eso es evidente. Por ello nos fue posible perpetrar ese engaño con él. Algo que nunca he entendido, de todas formas, rezongó Basalto. Kaele, consciente de que el señor podía estar escuchando, fue efusivo con sus elogios. En realidad considero brillante la estratagema de Nuitari, dijo el semielfo. Cuando capturamos a Mina, el señor amenazó con matarla a fin de que Chemosh mantuviera la boca cerrada. Porque Chemosh, ¿sabes?, amenazó con contar a los 2 primos de Nuitari que éste había reconstruido en secreto la torre y que intentaba establecer su propia base de poder independiente de ellos. Amenazó con decirles a todos los dioses que el señor tiene en su posesión un depósito oculto de reliquias sagradas que les pertenecen a todos ellos. Pero la amenaza de muerte no funcionó, señaló el enano.
Chemosh abandonó a Mina a su suerte. Y ahí es donde la brillantez del señor relumbró realmente, dijo Kaele. Nuitari la mató mientras Chemosh lo presenciaba, o, más bien, el señor fingió matarla. Kaele hizo una pausa con la esperanza de que Nuitari entrara y le agradeciera a su fiel seguidor sus elogios. Sin embargo, el dios no apareció y no hubo indicio alguno de que hubiese oído casualmente los comentarios halagadores del semielfo. Como estaba aburrido de limpiar, Kaele tiró el trapo. «Ea, he terminado». «Terminado», exclamó el enano, que se había puesto de pie para inspeccionar el trabajo. «¿Es que habías empezado? Fíjate en eso. Hay sangre en las escamas de alrededor de la cola y en los ojos y en los dientes, y se ha escurrido por todas las pequeñas hendiduras que hay entre las escamas». «Eso es por el ángulo en el que incide la luz», replicó el semielfo con despreocupación. «Pero, si no te gusta, hazlo tú. Yo tengo que ir a estudiar mis hechizos. Esa es precisamente la razón por la que se me nombró celador», le gritó Basalto a la espalda del semielfo, que se encaminaba hacia la puerta. «Eres un cerdo. Todos los elfos lo son». Kaele se volvió, prietos los puños, en los ojos rasgados hubo un destello de animosidad. «He matado a hombres por insultos como ese, enano». «¿Mataste a una mujer por ello?», al menos contestó Basalto. «La estrangulaste y la arrojaste a una cascada. Tuvo lo que se merecía, como te pasará a ti si sigues hablando así». «¿Así? ¿Cómo? Tú mismo no puedes ni ver a los elfos, dices cosas peores que esas sobre ellos todo el tiempo». Basalto frotó el cuenco al tiempo que intentaba meter el trapo por los recovecos de las escamas. «Puesto que la zorra que me parió era una elfa, yo puedo decir lo que guste sobre ellos», replicó Kaele. «Bonito modo de hablar de tu madre. Cumplió con su parte. Me trajo a este mundo, y bien que se lo pasó haciéndolo. Al menos yo tuve una madre, no broté en una cueva oscura como un hongo cualquiera». «Has ido demasiado lejos», aulló el enano. «No lo suficiente», exclamó Kaele, enfurecido, crispados los largos dedos. El enano arrojó el trapo al suelo, el semielfo olvidó el estudio de sus hechizos, y ambos se dirigieron una mirada fulminante. El aire chisporroteó con la magia. Nuitari, que observaba desde las sombras, sonrió. Le gustaba que sus magos fuesen combativos, así se conservaban aguzados los filos cortantes. Basalto estaba medio loco, Kaele lo estaba del todo. Nuitari lo sabía desde mucho antes de llevarlos a la torre que se alzaba en el fondo del mar sangriento, pero lo traía sin cuidado. Eso no importaba siempre y cuando realizaran bien su trabajo, y los dos eran extraordinariamente buenos en lo suyo, ya que habían dispuesto de muchos años para perfeccionar sus aptitudes. Debido a su longevidad, el semielfo y el enano se contaban entre los pocos hechiceros que quedaban en Krynn de entre los que habían servido al Señor de la Luna Oscura con anterioridad al hurto del mundo perpetrado por su madre. Los dos tenían una memoria excelente y habían conservado el conocimiento de la práctica de su arte a lo largo de los años intermedios. Esos dos se encontraban entre los primeros que alzaron los ojos al cielo y vieron la luna negra, como también estaban entre los primeros en caer de rodillas y ofrecer sus servicios a su dios. Nuitari los había transportado a la torre con una condición, que no se matarían el uno al otro. Tanto el enano como el semielfo eran hechiceros muy poderosos y una batalla entre ambos solo tendría como colofón la pérdida de dos valiosos servidores, además de correr el riesgo de que la recién reconstruida torre sufriera daños. Kaele, medio calanesti, medio ergotiano, era propenso a sufrir violentos arrebatos de cólera. Ya había asesinado con anterioridad y no le causaba ningún desasosiego asesinar de nuevo. Habiendo renunciado tanto a su parte humana como a su parte elfa, había abandonado la civilización para vagar por terrenos agrestes como una bestia salvaje, hasta que la recuperación de su magia hizo que volviera a merecer la pena vivir. En cuanto a Basalto, el uso de la magia oscura le había granjeado muchos enemigos que, cuando los dioses de la magia desaparecieron, se sintieron eufóricos al descubrir que, de repente, su enemigo estaba desvalido. Basalto se había visto obligado a ocultarse a gran profundidad bajo la superficie, donde vivió durante años desesperado y lamentando la pérdida de su arte. Nuitari le había devuelto la vida al enano. Nuitari esperó pacientemente el desenlace.
Tales brotes de violencia se daban con frecuencia entre los dos. Sin embargo, el desagrado y la desconfianza que sentían el uno por el otro palidecían en comparación con el temor que le tenían a él y, hasta el momento, los altercados no habían tenido consecuencias. El enfrentamiento presente era más tenso de lo habitual ya que ambos estaban alterados y con los nervios de punta tras el encuentro con Chemosh. No habría sido extraño que hubiesen empezado a saltar chispas y alguno que otro hechizo, pero Nuitari tosió fuerte. Basalto giró bruscamente la cabeza y los ojos de Kaele parpadearon con temor. La tensión mágica pareció abandonar la estancia con un silbido, como haría el aire al escapar de una vejiga de cerdo inflada. El enano metió las manos en las bocamangas de la túnica para no sentirse tentado de utilizarlas, en tanto que Kaele tragaba saliva varias veces y la mandíbula se le contraía y aflojaba, como si hubiese tenido que masticar literalmente la ira antes de tragársela. ¿Queréis saber por qué me tomé tantas molestias para crear esa imagen ilusoria de Mina?, inquirió Nuitari al tiempo que accedía a la estancia. Solo si queréis contárnoslo, señor, dijo humildemente Basalto. Me tiene intrigado esa tal Mina, comentó el dios. Me cuesta creer que la muerte de una simple mortal tuviera un efecto tan devastador en un dios, pero faltó poco para que el pesar acabara con Chemosh. ¿Qué clase de poder ejerce esa Mina sobre él? También despierta mi curiosidad la relación que mantuvo con Takisis. Corren rumores de que la reina de la oscuridad estaba celosa de esa chica. Mi madre celosa de una mortal. Imposible. Por eso os ordené que siguieseis utilizando el conjuro de ilusión, para evitar que Chemosh viniera a rescatarla y así poder estudiarla. ¿Has descubierto algo sobre ella, señor?, preguntó Kaele. Creo que mis informes tienen que haberte resultado muy esclarecedores. Los he leído, lo interrumpió Nuitari. Los informes sobre el comportamiento de Mina en cautividad le habían parecido extremadamente esclarecedores, sobre todo en un aspecto, pero no pensaba decírselo a ninguno de los dos. Ahora que he satisfecho vuestra curiosidad, volved a vuestras ocupaciones. Kaele recogió un trapo y se puso a frotar el cuenco. Basalto aclaró su bayeta en el agua que había adquirido un tinte rosáceo y volvió a ponerse a gatas en el suelo. Cuando los ecos de las pisadas de Nuitari dejaron de oírse por los corredores de las estancias de la magia, el semielfo arrojó el trapo al cubo con agua. Termina tú. Yo tengo que estudiar los conjuros. Si el Señor de la Muerte viene de camino para destruir la torre, los voy a necesitar. Ve, pues, dijo Basalto, sombrío. De todos modos no me sirves de nada, pero lávate los pies antes de abandonar la cámara. No quiero ver huellas de sangre marcando mis pasillos limpios. Kaele, que jamás usaba calzado, metió los pies descalzos en el cubo de agua. Basalto vio saltar la sangre seca a la túnica del semielfo, que estaba ya asquerosa, pero no dijo nada porque sabía que sería gastar saliva en balde. El enano se consideraba afortunado de que Kaele se dignara ponerse al menos la túnica. Había pasado muchos años en el bosque tan desnudo como un lobo e igualmente salvaje. El semielfo echó a andar hacia la puerta, pero se paró y se volvió. Llevo tiempo queriendo hacerte una pregunta. Cuando estás solo con Mina, ¿te ha intentado convencer para que te hagas discípulo de Chemosh? Sí, contestó el enano. Me burlé de ella, por supuesto. ¿Y a ti? Me reí en su cara, repuso Kaele. Los dos se miraron con desconfianza. Bueno, me marcho, dijo Kaele. Vete con viento fresco, farfulló Basalto, aunque en voz tan baja que solo lo oyó su barba. Sacudiendo la cabeza, reanudó la tarea de restregar el suelo sin dejar de refunfuñar. Ese Kaele es un cerdo y no me importa que me oiga. Esa nariz larga que tiene siempre está apuntando hacia arriba. Se cree las pelotas de Reorx, eso es lo que piensa. Y es un cabrón perezoso, por si fuera poco. Me deja a mí todo el trabajo y luego se lleva los laureles. El enano restregó enérgicamente. No puedo dejar que la sangre impregne la lechada, porque quedaría una mancha perenne. El señor me arrancaría la barba. Me pregunto si Kaele se dio realmente de Mina o si aceptó su oferta de convertirse en uno de los elegidos de Chemosh, añadió. Tal vez debería mencionarle este asunto al señor. Kaele se encerró en su habitación y tomó un libro de conjuros, pero en vez de abrirlo se quedó mirándolo fijamente. Me pregunto si Basalto se tragaría las mentiras de Mina.
En él no me extrañaría nada. Los enanos son tan crédulos que no se me olvide informar a Nuitari que Basalto podría ser un traidor.